Hola amigos, amigas de la campaña Queremos Parque. Hoy día partimos con nuestras primeras charlas que vamos a estar transmitiendo de distintos canales que tenemos, de nuestras redes sociales, desde Facebook y desde YouTube. Hoy día vamos a estar con Rodrigo Barros, él es presidente de la Red de Observadores de Vida Silvestre de Chile, es arquitecto de profesión, pero además él es ornitólogo por afición, un importante ornitólogo que lleva muchos años estudiando en forma ciudadana y a pulso, pero con mucha pasión, las aves de Chile. Y hoy día nos va a contar de un ave bastante curiosa, que es la golondrina de mar, que no es bien una golondrina, es una ave que hace toda su vida en el mar, pero que curiosamente la están encontrando en la cordillera de Santiago y particularmente en la zona de Queremos Parque, y es un animal más que justifica la creación de este precioso parque en nuestro territorio. Entonces los invitamos a esta charla. Bienvenido, Rodrigo. Él era ornitólogo, ornitólogo de los años 20, es uno de los ornitólogos importantes del siglo XX en Chile. Y él transmitió a sus hijos gran amor por la naturaleza, por las aves en particular, y a mí me llega desde mi papá esa herencia de pajarero. Mira, y cuéntanos, tú además eres miembro fundador de la ROC, fuiste presidente mucho tiempo de la red de observadores Sigo de vida siendo, soy silvestre. el presidente eterno. Ah, El 2009, el año pasado cumplimos 10 años, un grupo de amigos observadores de aves, nos juntamos y formamos una organización, la ROC, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, con la idea de armar una organización abierta, participativa, donde todo el mundo pudiese hacer una colaboración. Y con el objetivo de investigación, educación y conservación de la vida silvestre de Chile, en particular de las aves. Y quizás un sello particular de la ROC es que promueve proyectos de ciencia ciudadana, es decir, abiertos a todo público, entendiendo de que observadores entusiasmados, que no necesariamente tengan una formación científica, pueden hacer un aporte concreto al conocimiento y la conservación de las aves del país. y eso es interesante porque además estamos hablando de efectivamente es ciencia. O sea, terminan en publicaciones, en modificación de políticas públicas, en datos concretos que se pueden utilizar después para la clasificación de especies o para estudios de impacto ambiental. Claramente. Un proyecto muy bonito que la ROC terminó hace ya 1 o 2 años fue el Atlas de Aves Nidificantes de Chile. Durante 5 años se invitó a observadores de terreno a subir datos de nidificación de aves a lo largo de todo el país. Participaron más de 1.800 personas, se recolectaron, ya no me acuerdo las cifras bien, pero varios cientos de miles de datos sobre las aves nidificantes, y se escribió un libro, quizás con la información más actualizada sobre todas estas especies que nidifican en Chile, y se generó un vínculo muy bonito entre el mundo científico, que es el que analizó la información recolectada por voluntarios, por gente que no necesariamente son gente vinculada a la ciencia, pero sí apasionados de la naturaleza, apasionados de las aves. ¿Y cómo llegamos a las golondrinas de mar? Que no son golondrinas a todo esto. Sería bueno. Sí, claro. Mira, eso es, y también vinculado un poco a mi abuelo. Desde los años 20 hay registros de golondrinas de mar. Las golondrinas de mar son, mira, yo voy a abrir
una imagen, a ver dónde está. Ahí para que los que nos están escuchando la puedan conocer. Exacto, dame un momento. Esto. De este pajarito estamos hablando, las golondrinas de mar. Como tú bien decías, las golondrinas de mar no son las golondrinas que normalmente conocemos, esas que se paran en los cables o hacen sus nidos en, en los techos de las casas. Esta no, esta es una ave pelágica, es decir, de alta mar, más pariente de los albatros, de los petreles, de las fardelas. Ese grupo se llama los Proceraliformes, y este es el grupo de las especies más pequeñas de esa gran familia. Y Bien son narigonas son estas, ¿eh? sí, todo el grupo tiene una pequeña, en el pico, sobre el pico, una pequeña protuberancia, una narina, que la hace distintiva, característica. Estas son especies, en particular las golondrinas, que viven toda su vida en alta mar y solo visitan tierra para reproducirse, en una estrategia que es nocturna, es decir, se Rodrigo, mueven. perdona, Cuénteme. me piden que si por favor te puedes poner audífonos para escucharte mejor. Estoy con audífonos. Ah, estás con audífonos. Ah, Sí, entonces es lo que se escucha, entonces nomás es lo que oye, se puede hacer. No hay problema. ya, sigo. Dale nomás. Eh, Perdona. no, no, no. Entonces, como decía, es una especie que vive todo el tiempo en alta mar, salvo el periodo reproductivo, eh, donde tienen que visitar tierra para reproducirse. Es el único periodo del año en que visitan tierra. Y ese viaje a tierra se hace de noche, todo el movimiento se hace de noche. Eso para todo el grupo. Y tú me preguntabas por qué, de dónde viene esta cosa de las golondrinas. Es que desde los años 20 aparecen, se encuentran golondrinas de mar en la cordillera de Chile Central. Un poco esto. Ya. Desde 1920 al 2017, nosotros recolectamos 51 registros de ejemplares encontrados en tierra, algunos a más de 3.000 metros de altura. Eso inicialmente los primeros observadores, y por eso te nombraba a mi abuelo, porque él en Río Blanco, el Cajón de la Concagua, le tocó en los años 20 encontrar 4 o 5 ejemplares, y los primeros registros definieron que esto era producto de tormentas, de vientos desde el océano que expulsaba estos ejemplares hacia la cordillera. Pero un poquito grande la tormenta, ¿no? Para llegar desde el No mar hasta, solo eso, sino, hasta el cajón del Maipo. claro, a más de 100 kilómetros de la costa, pero además, al analizar estos 51 registros, nos dimos cuenta que las fechas eran coincidentes. Entre noviembre y abril, mayo, con el principal número de caídas en mayo, que los territorios eran más o menos los mismos, siempre caen en los mismos lugares, y que algunos ejemplares tenían algunos indicios de reproducción, como parches de incubación en algunos adultos, o Qué son los plumón. parches de incubación? Las aves, Yo lo sé, pero para los que nos las escuchan. aves cuando se echan sobre los huevos en el nido, eh, pierden algunas plumas del vientre, del área que va a estar en contacto con los huevos, y desarrollan un parche
un área muy irrigada para generar calor. Y entonces una especie, un adulto en un nido, siempre va a tener un indicio de reproducción que es este parche. Entonces, algunos de los ejemplares encontrados de golondrina de mar tenían parches de incubación. Y entonces, vincular tormentas a parches de incubación, había algo ahí No calzaba. no calzaba, y algunos ornitólogos amigos hace ya un tiempo hablaban de la posibilidad de que esto fuera consecuencia de colonias de nidificación en la cordillera. Lo que es una locura, porque un pajarito pequeñito, aquí se ve en las imágenes, cabe en una mano, que tiene que viajar 100 kilómetros para nidificar, sonaba locura. Pero iniciamos un proyecto en el segundo semestre del 2017, la ROC, para buscar estas golondrinas. Y se nos ocurrió que la mejor forma de hacerlo era desplegar afiches en los cajones cordilleranos. Y un afiche que hablara un poco de la especie. Esta especie tiene una característica particular, que es que tiene las patitas palmeadas de color amarillo. Sí, las Además, vi. ¿Y esas son efectivamente para caminar sobre el agua? ¿Es como así como Moisés? tienen una estrategia de alimentación que es que caminan sobre el agua, digamos, bailan sobre el agua, remueven la superficie del agua para buscando su alimento. Pero estas patitas palmeadas hablan claramente de una especie acuática, marina en este caso. Bueno, como te contaba, pusimos estos afiches, y seguimos poniendo, este es un proyecto que está en desarrollo, en todos los lugares que pudiese haber concentración de gente en los cajones cordilleranos, y el resultado ha sido bastante interesante, porque en las últimas tres temporadas, que es lo que ha el desarrollo de este proyecto, hemos recolectado 60 registros, es decir, más registros en 3 años que lo que conocíamos en la historia En los desde los años últimos 20, 100. digamos. Claro, O sea, y esto gracias a este concepto de ciencia ciudadana, porque esto ha sido gente que se ha enterado a través de estos afiches, a través de algunas charlas, y se ha enterado de que hay gente buscando esta especie, y hemos podido recolectar información de este pequeño petrel en la cordillera. oye, bien increíble. ¿Y esto de buscarlo lo están haciendo por toda la cordillera de Chile? ¿Solo en algunas zonas? Mira, ¿Tiene algún foco? el, el, el mapa de la izquierda muestra los registros que tenemos de estas últimas 3 temporadas, que son coincidentes con los registros históricos. Es decir, hay registros de golondrinas que caen en la cordillera desde el río Elqui, por el norte, hasta el río Ñuble por el sur, la zona de San Fabián de Alico, pero con algunos lugares de particular concentración, como es Río Blanco en la cordillera de la Concagua, el Cajón del Maipo, el Cachapoal, por nombrar algunos. Haciendo un zoom de la región cordillerana de Santiago, y marcando en verde el área de Queremos Parque, podemos identificar lugares donde han caído golondrinas de mar en estas últimas 3 temporadas. Y hay un gran grupo en la ciudad de Santiago, pero se dibuja un poco el río Maipo con las caídas, y particularmente el río Colorado.
Sí, veo que es increíble porque en realidad en Santiago habemos muchos observadores de aves, mientras que en el Cajón debe ser más difícil quizás encontrarlas, ¿o no? La Claro, cantidad. pero eso se ha logrado gracias a esta estrategia de los afiches. Y coincide que las caídas están vinculadas, y esto no es solamente para esta especie, sino es un fenómeno que ocurre con todo el grupo de los petreles, vinculadas a la presencia de luces. Te comentaba antes que todo el movimiento a sus sitios de reproducción, tanto de ida como de vuelta, se hacen de noche, como una estrategia para evitar depredadores. Y en esos viajes caen desorientados por las luces, particularmente los ejemplares juveniles, los que están saliendo del nido rumbo al océano. Y es coincidente los puntos de caída. Vemos este grupo de 8 registros en el río Colorado, con lugares de faenas de Alto Maipo, donde hay muchas luces nocturnas, se iluminan de manera muy, muy importante. Y entonces coincide eso con caída de ejemplares. Han O sido, sea, las luces son un problema, pero a la vez ha sido la posibilidad de encontrarlas. claro, nos ha ayudado a tener pistas de dónde, cuáles son las rutas. Otro elemento interesante es que, mira, aquí esta es una foto de un volantón. Ahí está Chascón, todavía. Todavía tiene restos del plumón del pollo. Y entonces el ejemplar desarrolla su plumaje, su primer plumaje, particularmente las plumas del vuelo, de las alas, y sale del nido de manera definitiva. Este nido que no sabemos dónde está, pero seguramente en alguna grieta, en algún acarreo de la cordillera, y sale en un viaje hacia el mar, que va a ser su destino, pero tiene que cruzar estos lugares con iluminación. Y algunos ejemplares, seguramente muchos más de los que tenemos capacidad de registrar, caen producto de las luces. Eh, Aquí hay un gráfico que muestra estos 60 ejemplares caídos en estas últimas 3 temporadas, y se ve que en marzo, abril, hay un pic de caída, y coincide con estos volantones. Los ¿Esto volantones, coincide con la población que hay en el norte? Porque en el norte también hay población que muy locamente nidifica en el desierto. claro, el fenómeno que ocurre en el norte es muy similar a esto. Son otras especies de golondrina de mar, la golondrina de mar negra, la golondrina de mar de collar, Ah, la no es la golondrina de misma. mar chica, son varias especies, la golondrina de Ya. mar peruana. En el caso del norte, ellas ocupan el desierto como sus sitios de nidificación. Estos sitios de nidificación se han encontrado en los últimos años, eh, y hay un problema, un grave problema de caída de volantones producto de las luces, particularmente en las ciudades, faenas mineras, puertos del norte de Chile, para estas otras especies. Es el mismo fenómeno, pero que ocurre en la cordillera de Chile Central. ¿Y esta misma especie, exactamente la misma, nidifica en otros lugares en Chile? El único lugar, porque esta es una especie, al día de hoy, que tiene una amplia distribución en el mundo, Ujú. con, con reproducción en la Antártica y en las islas subantárticas. Pero hay una subespecie, que es la chilensis, que veíamos al comienzo, se llama golondrina de mar fueguina, subespecie chilensis, a la que corresponde los ejemplares de los que estamos hablando, que solo se conoce
un sitio de reproducción en el Cabo de Hornos. Y es un antecedente de los años 30. Es decir, nuevamente, casi 100 años, nunca se ha encontrado unido, salvo esos antiguos datos de los años 30. Ahora, en este momento se está haciendo investigación para saber efectivamente si estamos hablando de una o varias especies, de uno o varios taxones. Ya. Oye, y o sea, si no conocemos muy bien las zonas de nidificación, es una sorpresa. ¿Qué es lo que debería la gente buscar? Tenemos mucha gente que apoya la campaña Queremos Parque, que está vinculada al montañismo y a los temas ambientales, y quizás ellos podrían ayudar en esta búsqueda, pero ¿qué exactamente deberían buscar? ¿Cómo saber más o menos por dónde podría estar este animal? Mira, nosotros estamos casi seguros que quien va a encontrar los primeros sitios de reproducción no van a ser ornitólogos, sino montañistas, escaladores o arrieros, si es que ya no los han descubierto y no se han dado cuenta, Claro. que son los que ocupan de manera más directa la montaña. Y quizás que llegan más arriba también. Que lleva más, mira, lo más probable, lo que nosotros intuimos, es que, y es siguiendo la estrategia de otras especies similares, es que estas golondrinas de mar deben ocupar cavidades en farillones de roca o en acarreos de piedra. El nido lo hacen dentro de una cavidad natural. O sea, si están viendo un acarreo, tendría que ser, pero no nidificarían sobre el acarreo. Hay que buscar grietas donde podrían estar. Claro, pero hay que tener también en mente de que estas son especies muy antiguas y hace 10.000 años, 12.000 años, parte de la cordillera estaba cubierta de hielo. Y entonces hay que pensar que esos nidos deberían estar, y las colonias deben ser las mismas, hace 10.000 años, 12.000 años. Entonces, los nidos deberían estar en zonas de piedra, acarreos de piedra, sobre ese antiguo glaciar. Y entonces hay que pensar, hay que imaginarse los valles cordilleranos con hielo y las colonias deberían estar sobre eso. Ahora, ¿qué buscar? Hay un periodo que es el comienzo de la reproducción, que para esta especie debería ser, lo podemos ver aquí en este Octubre, gráfico, noviembre. noviembre, diciembre, fines de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando llegan las parejas a los sitios de reproducción. ¿Cuánto demora la incubación? Debería ¿Se sabe? demorar 70 días, 2 meses, más o menos. Eso es lo que pasa con especies similares en otros lugares del mundo. Y entonces, si tenemos a los volantones saliendo en marzo, abril, debería empezar la reproducción en diciembre, La diciembre, temporada enero. alta. Uh-huh. Y un poco antes debe haber cortejo. Las parejas deben llegar a sus sitios de reproducción y llamarse. De hecho, lo que ocurre en otras especies de este grupo, las parejas se encuentran, no es que pololeen en el mar y se vienen a reproducir a la cordillera, pololean en sus colonias. Entonces, deberían vocalizar. Entonces, es muy probable que en noviembre, diciembre, enero, en algún acarreo, en algún farellón, hayan vocalizaciones de aves. Y eso lo podría escuchar, y esto de noche. Eso seguramente está ocurriendo, y no seguramente, eso debe estar ocurriendo, y necesitamos que alguien lo escuche, porque esa va a ser seguramente la pista para encontrar los sitios. Ah, pero entonces tenemos una tarea bien específica para todos los amigos que hacen montañismo. Uno, es tratar de imaginarse, quizás
habría que buscar en otra ocasión, que podemos repetir la entrevista, un mapa de cómo eran hace 50, 100 años los glaciares en la montaña, tratar de identificar qué lugares estaban sin hielo, que es probable que sean ahí donde con mayor probabilidad la encontremos. Y por otro lado, Exacto. hay que poner la vocalización para que estén atentos a identificarla. Lo complejo es que no la conocemos, la Ah, vocalización. No, es una especie que nunca se ha grabado. ni Eh, siquiera las parecidas en alta las mar. parecidas sí existen vocalizaciones, y es un grito muy áspero, eh, eh, no, no es un grito necesariamente armonioso, como ¿Es un podría loro? ser, Algo que no sé. pero es un grito raspado. Entonces, lo, lo- el llamado, un poco lo que tú estás diciendo, es que si alguien escucha algo como atípico de noche en en algún sector cordillerano, sería muy interesante que nos hiciera eh, llegar esa información. Las primeras colonias que se encontraron de la colonia de Mar Negra en en el sector, en la zona de Arica, las primeras, y es una colonia con sobre 30.000 parejas, es una cosa gigante, pero la encontró una persona de noche caminando, grabó con su celular, y esa fue la pista que, que tuvimos para ir a encontrar esa colonia. Esperamos que eh, eh, lo que ocurre con esta golondrina sea algo similar. Eh, Oye, y esta golondrina, bueno, no sabemos muy poco, ¿no? Porque me preguntan si será afectada por la minería, por ejemplo. si no con los, el sitio, Probablemente, yo me imagino no, si sin hay una duda, un sitio excavación muy o sensible, tronadura, claro. un sitio muy sensible, si no el más, eh, para estas especies que nidifican en colonias, son sus sitios de nidificación. Ellos además repiten sus sitios de nidificación eh, todos los años. No tienen capacidad no tienen plasticidad para ir a buscar un sitio muy lejano. Van a volver al mismo nido siempre. Si no conocemos los sitios de nidificación, claramente pueden estarse destruyendo eh, sin que lo sepamos. Entonces, para, para conservar esta especie, es indispensable conocer sus sitios de reproducción y protegerlos. Por supuesto. Pero para Ahora, poder protegerlo necesitamos saber dónde están. es muy alucinante esta posibilidad de proteger una gran área de cordillera a través del proyecto de ustedes, eh, porque de alguna forma se están protegiendo estas colonias fantasmas a partir de los pocos datos que tenemos. Así es. Bueno, se sabe poco de esta área. Hay algunos estudios, pero muy pocos. eh, y en general se supone más o menos las especies que hay, por datos que hay del Cajón del Maipo. Porque, bueno, la experiencia yo creo que tuya o de todos los que nos gusta salir a la naturaleza es que es difícil acceder en general a los sitios. Hay pocos lugares donde se pueda conocer la cordillera y entrar a recorrer. Yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío de conocer mejor las especies que tenemos en esta cordillera y invitar a todos los que están escuchando a que busquemos aprender de la vocalización, aunque sea de especies conocidas como esta, estar atentos si escuchamos gritos raros, sobre todo los que son de la Federación de Andinismo, del Club Andino Alemán, los amigos así que hacen montaña de altura, que llegan a los glaciares, que van al Tupungato. Quizás ellos son los que van a encontrar una tremenda sorpresa con una gran colonia de miles de ejemplares. Eso es lo que se espera. Y claro, mira, esto es una imagen de lo Valdés, eh, y esta es un poco la rugosidad de la montaña. Entonces, si estamos hablando de grietas o cavidades naturales, hay una oferta infinita de lugares. Eh, y además imagínate esto de noche, es como un imposible. Pero un poco en la línea que tú estabas diciendo, ¿quiénes, quiénes se
se introducen en estas áreas es el mundo del montañismo, y seguramente ellos van a tener más posibilidades de encontrar estas colonias que nosotros. Pregunta Jorge Toledo, ¿cuál sería la ruta? ¿Cuál es la probable ruta? Y también preguntan si hay varamientos o se han encontrado en la costa de Valparaíso y Viña. Mira, hay las rutas, todo indica que son los ríos. Y sí, son las autopistas más sencillas para llegar a la cordillera. Claro. Y, y es coincidente que la sumatoria de registros coinciden con, también vinculados a los ríos están las luces, pero todo indica que son las rutas de los ríos, los cajones cordilleranos. Y varamientos en la costa prácticamente no hay registros, no hay ejemplares que caigan necesariamente en la costa. Y eso es loco también. Porque mejillones caen en la costa con las luces. Claro, aquí para esta especie al menos no tenemos, hay 1 o 2 registros de costeros, pero el grueso son registros interiores. ¿Y cómo es tu experiencia de explorar esta cordillera? De ir de buscar esta ave. ¿Salen Mira, los fines de semana? ¿Cómo lo hacen? El esfuerzo ha sido en poner estos afiches, en vincularnos con organizaciones locales, comunidades, que nos ayuden a difundir el tema. Y porque no sabemos muy bien aún dónde buscar. Se nos ha ido precisando lugares más calientes que otros. Pero te vuelvo a repetir, la oferta de cavidades es infinita. Entonces, es muy probable que si es que no es antes, no tenemos la suerte de que de manera un poco fortuita encontremos una colonia, es muy probable que en el tiempo será con tecnologías que podremos equipar ejemplares y seguir las rutas. Estamos un poco en eso. Todo tiene costos y no siempre para las organizaciones es fácil. Podemos soñar cosas, pero que todavía no las logramos materializar. Lo sabemos. Lo sabemos, es bien difícil hacer conservación, ¿no? No hay muchos fondos donde presentarse. Y tecnologías hay, o sea, hay radiocollares, o cola, esos radios que se ponen en la cola para estas aves. Es un pajarito tan pequeño que hay tecnologías fantásticas de seguimiento satelital, pero que no, hasta el momento, es tecnología que pesa mucho para un ave tan pequeña. Ahora, hay seguimiento por radar, hay experiencias de ese tipo que se podría repetir, pero nuevamente estamos hablando de una tecnología compleja. Hay visores nocturnos, esa es una tecnología más barata y que hay equipos de investigadores en distintos lugares del mundo que la han ocupado con muy buenos resultados para aves similares. Tenemos un poco el foco eventualmente en esa tecnología. Hay trabajo con perros, pero los perros son fantásticos trabajando en el encuentro de este tipo de especies. Pero para eso hay que tener ya un área más precisa de búsqueda. Y hay que tener el olor para poder enseñar al perro. Hay que tener, bueno, cuando estos pajaritos huelen a pescado, a su alimento. No sé si con una sardina el perro podrá entender. No, pero bueno, ahí veremos cómo será, pero yo creo que con
con los ejemplares que uno captura, esa puede ser una forma, me imagino, de entrenar a los perros. En el norte, la búsqueda de colonias de otras golondrinas se trabaja con perros, la gente del SAC trabaja con perros, hablando de perros se escucha uno. Sí, la mía, que también está entrenada, pero para felinos. Con muy buenos resultados. Es decir, se han encontrado colonias en el norte de Chile gracias al trabajo con perros. Sí, los perros de conservación son bastante efectivos. Es una buena idea para apoyarse en esta búsqueda, que puede ser difícil. Ahora, si está muy arriba en la cordillera, también es difícil llegar con perros. Sin duda, no, sin duda. Es un Y hay gran que llegar desafío. primero tenemos que acotar, tenemos que todavía no sabemos muy bien lo que estamos buscando. Lo intuimos, pero no, entonces va a ser muy importante un primer hallazgo porque nos va a dar un poco el sentido de lo que estamos buscando. Pero sí están seguros de que es por la cordillera del Cajón del Maipo hay colonias. Eso sí hay con cierta certeza. Todo indica claramente. Aparecen pollos. El anterior, esto es del Río Colorado. Es decir, Perfecto. ese pollo no nació tan lejos. Este otro también todavía con plumón en la cabeza o en las partes de la base de las patas. Esto es de Río Blanco. Y en Río Blanco caen recurrentemente los primeros ejemplares cayeron en Río Blanco en los años 20 y esta temporada cayeron 4 más. Es decir, hay algunos sitios que se repiten y eso da pistas de dónde acota un poco el área de búsqueda. Pero tú te paras en Río Blanco y el territorio rocoso con posibilidades es bien inabordable. ¿Son luces en particular al que tienen alguna característica por las cuales caen? ¿Son todas las luces? O... Particularmente son las luces blancas, digamos, las más potentes, estas luces LED, que son las que más impactan. Hay experiencia con otros tipos de luces que tienen un impacto mucho menor. Entonces, en otros sitios donde hay problemas de caída de ejemplares, otras especies, se han hecho experiencias con cambio de luces con muy buenos resultados. O sea, es un impacto que lo podemos manejar, que lo podríamos evitar. Se puede al menos disminuir de manera importante. Oye, Rodrigo, no sé si hay algo más que se nos esté escapando de este precioso proyecto al cual deberíamos invitar al resto, digamos, a participar. No, este es un proyecto colectivo, es decir, la invitación es abierta, todo el mundo que esté interesado nos puede contactar. Yo tengo esta última imagen, ahí están los datos de contacto y nuestra página. En la página hay más información del proyecto y de otros proyectos de la ROC. Esto lo vamos a encontrar entre todos y necesitamos que haya más ojos, más oídos, más gente que sepa de que existe esta búsqueda de este misterioso petrel que se reproduce en la cordillera. O sea, va a ser un resumen. Y para invitar a todos los amigos, a los amigos montañistas, a los que hacen escalada, a todos los curiosos, a los que quieren aprender de las aves, porque la verdad que todos podemos aportar. Estamos viendo una ave rara, que está hace 100 años que la estamos buscando en la cordillera. Se cumplen 100 años de los primeros registros. Así Que es muy probable que está en la cordillera de Santiago. Se sabe más o menos que está por ahí. Y que estaríamos esperando verla de noche o escucharla de noche. Escucharla seguramente. Escucharla de noche en zonas que antiguamente estaban por sobre los glaciares o por ahí, digamos. Claro, que no esas tenían... son
no es abajo en el valle, es, es, es arriba, en las rocas de arriba, digamos. Claro. Entonces, muy interesante porque es realmente, yo lo veo como una expectativa, es casi como un sueño, que me imagino ir subiendo un cerro y de repente en la noche, en octubre, noviembre, diciembre, encontrarse un montón de grititos y de repente sorprenderse con una linterna y encontrar miles de estas aves ahí. Pero, eh, pero, pero yo creo que nunca se van a ver, ah, porque están, no, se puede meter en una grieta que puede tener bastante profundidad. Eh, Se va a escuchar, pero eso podría, no sabemos, no sabemos mucho, podría ser una colonia muy dispersa, pero también podría haber una colonia muy concentrada, como lo hacen en algunos sectores, algunas especies. o sea, lo que Entonces, digamos que esperar es una grabación, o sea, claro, hoy una día todo el grabación. mundo anda con un celular en el bolsillo, entonces cualquiera que escuche algo que le llame la atención en la noche, eh, será información muy valiosa. Entonces la invitación es a ver si encontramos una de día, que probablemente es un animalito que chocó, alguna de las aves que chocó por ahí, Exactamente. o si vamos subiendo al cerro, estamos acampando, es de noche, porque en general de noche nadie camina en los cerros, entonces tiene que ser más bien, ojalá sea un área de acampar, lo cual lo hace más difícil todavía, porque uno tiende a acampar en un lugar más seguro, más plano, no tan cercano a grietas, pero si se diera esa casualidad, hay que grabar y estar atento que un ruido raro puede ser una colonia de estas aves. Así es, Un así es, graznido seco, algo así. así es. Ahora, quizás un comentario para reforzar una idea es que todos estos pajaritos que se encuentran, todos estos ejemplares que se encuentran, son ejemplares que están en problemas. Es decir, y es muy importante también se dé cuenta de eso, para que podamos eh, eh, ayudar a rescatarlo Y y si uno encuentra, liberarlo de buena ¿y qué es forma. lo que si alguien encuentra uno, qué es lo que debe hacer? Debería contactarnos Y por a mientras lo nuestra página. contacta, lo No, agarra y y lo mete en el- una caja. agarrarlo, meterlo en una caja de cartón, no alimentarlo, no darle agua, eh, dejarlo tranquilo y contactarnos. Nosotros los Ya, vamos a orientar dónde llevarlo, si tenemos la posibilidad, nosotros mismos los vamos a, a retirar. excelente, súper buen dato. Entonces, a buscarlo, a escucharlo, a tener los ojos atentos y los oídos también, que una de esas nos vamos a sorprender, ojalá luego, de encontrar dónde nidifica esta ave rarísima, en realidad, entre que camina sobre el mar, bota sal por la nariz y desde el mar entonces nidifica en la cordillera de Santiago. Oye, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por haber participado en nuestra primera charla de Queremos Parque y de las especies que tenemos en este lugar que queremos Muchas, proteger. muchas gracias a ti, Pilar, y un honor poder contarles de este proyecto de las golondrinas de la cordillera. Mucha suerte. Muchas gracias a ti. Listo, terminamos Rodrigo. Eso, yo después corto la reunión.